lo dijo en la primera hora. Continuamos 7:40 en la mañana. Hablemos de los temas electorales, porque por supuesto hace poco menos de una semana, hace 6 días, se cerró el plazo para el registro de las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular que elegiremos los ecuatorianos durante los comicios seccionales del domingo 5 de febrero del 2023. Alcaldes y concejales cantonales, prefectos y viceprefectos provinciales, miembros de juntas parroquiales rurales, y también elegiremos a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero claro, sobre este proceso será, digamos, distinto, hay unos plazos distintos. Se entiende que hasta el 3 de octubre ya se tendrá la lista definitiva de los aspirantes calificados para participar justamente en la búsqueda de esos 7 puestos principales y 7 suplentes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entramos en materia y vamos con una explicación desde el conocimiento de un especialista en temas electorales, el doctor Daniel González. Está conectado con nosotros de modo telemático. Mi doctor, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Fabricio? Un gusto saludarle a usted, a Belkis, a toda la ciudadanía, pues que nos puede escuchar y observar en esta mañana. Siempre es placentero y gustoso para mí poder conversar. Sí, mire, Fabricio, usted ha manifestado pues algo muy importante dentro del proceso electoral y justamente tiene que ver con la inscripción de candidaturas. Hay que tener presente, y la ciudadanía tiene que diferenciar, que voy a decir que existen estatus distintos frente a un candidato que se inscribe, un candidato que es calificado y, claro, también un candidato que cuando gana llega a posesionarse en un cargo público. Son estatus distintos porque son fases que se deben ir cumpliendo una por una. Por ejemplo, se ha cerrado el periodo de inscripción de candidaturas. Luego de eso pueden pasar algunas circunstancias, como por ejemplo existen candidatos que no cumplen requisitos, que son objetados, impugnados. Por lo tanto, la organización política tiene que cambiarlos y a la final es calificado otro candidato. Por eso hablo de que ya cuando está calificado un candidato, ahí sí ya tiene el estatus de candidato y por lo tanto su derecho es de constar en la papeleta electoral y de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre ese candidato. Ahora, una vez que está pues una candidatura en firme, no existe norma alguna que pueda sacarle de la papeleta a cualquier persona que ya está calificada como candidato. Ya posteriormente habrá que esperar a la posesión del cargo en caso de alguna circunstancia particular que se pueda dar, porque para acceder al cargo público también hay que estar, por ejemplo, en goce de derechos políticos. A eso da una certificación el propio Ministerio del Trabajo, pero bueno, eso es un poco más allá. Respecto al Consejo de Participación Ciudadana, sí, es un cronograma un poco distinto que maneja el Consejo Nacional Electoral. Hasta inicios de octubre tendrá que estar en firme. El Tribunal Contencioso Electoral está conociendo algunas apelaciones que han existido, pero mire que en el caso de los candidatos a gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo al cronograma electoral, el 18 de diciembre estarán en firme las candidaturas. Hasta esa fecha hay que esperar para ver cuáles mismos son los candidatos que constarán en cada una de las papeletas a las diferentes dignidades de estas elecciones. Esa fecha, perdón doctor, esa fecha del 18 de diciembre es la fecha fatal, final, y le hago esta pregunta para que no ocurra, por ejemplo, lo que pasó hace justamente casi 4 años, en 2019, cuando, por ejemplo, inició la campaña y resulta que todavía no teníamos el listado completo de candidatos inscritos ya definitivamente, doctor. Sí, mire, esa es la fecha que consta en el cronograma electoral del CNE, el 18 de diciembre como fecha tope para que estén todas las candidaturas. Sin embargo, claro, ahora no han existido recursos contenciosos electorales en cuanto a inscripción de organizaciones políticas y eso que me parece que la vez anterior influyó bastante en el cronograma electoral. Me parece que no existirá mayor novedad en ese sentido, ya que este cronograma electoral hay que tener en cuenta que a inicios de este año fue justamente construido por el propio Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Entonces entendería pues que en virtud de la seguridad jurídica que demanda el proceso electoral, las fechas fueran puestas las máximas en razón de las objeciones, impugnaciones, apelaciones que pueden haber en estos periodos de inscripción de candidaturas. Por lo tanto, esa es la fecha, sí, que el propio Consejo Electoral ha aprobado como fecha tope para que estén en firme las candidaturas.
porque claro, de eso se desprende un sinnúmero de actividades logísticas, como por ejemplo impresión de papeletas, armado de kit electoral, todo lo que corresponde también a la configuración del sistema de escrutinio ya, porque en el mes de diciembre pues estamos a pocos 2 meses ya del proceso electoral en sí. Entonces seguramente el Consejo Electoral pues necesitará tener ya pues estas fechas culminadas para poder cerrar cada una de las etapas y con eso ir avanzando en el cronograma electoral. Mientras tanto, Daniel, buenos días, bienvenido nuevamente. Yo sí quiero plantear, mientras tanto, ¿qué hacemos con la campaña anticipada? ¿Quién controla? Mire, Belkis, lamentablemente este es un tema yo siempre he manifestado que en las reformas electorales, el talón de Aquiles de toda reforma electoral siempre ha sido la fiscalización, el control del gasto electoral, la utilización de recursos públicos con fines electorales. Porque si bien es cierto, usted tiene como infracción electoral en el Código de la Democracia la pre-campaña y campaña anticipada, que esto ya un poco ha sido regulado en un reglamento que tiene el Consejo Electoral, pero si leemos el artículo 208 del Código de la Democracia, dice que desde que se convoque a elecciones, las organizaciones políticas podrán difundir sus planes de trabajo, hacer concentraciones, difundir su organización política, y que la sanción para eso será imputar al gasto electoral, que ese gasto electoral es juzgado 90 días después del día de las elecciones. Entonces, por un lado usted tiene una norma que dice que es infracción, pero por otro lado le facilita y le dice a la organización política, desde la convocatoria de elecciones usted puede hacer esto. Pues en ese sentido, al haber dos normas un poco que se pueden contradecir, claro, pues el momento que eso llega a juzgarse, pues hay criterios de favorabilidad, de proparticipación y un sinnúmero de circunstancias que poco o nada en este momento, si vamos, por ejemplo, al Tribunal Contencioso Electoral, al propio Consejo Nacional Electoral, creo que no existe ninguna denuncia por parte del CNE al Tribunal Contencioso respecto de pre-campaña o campaña anticipada, porque claro, quien hace este control es el Consejo Electoral, ellos elevan expedientes, verifican información y a la final son quienes deberían denunciar a determinado candidato en ese sentido. Otro ejemplo que le puedo poner, el ciudadano Juan Pérez, un ciudadano que tiene una afinidad política y pone un letrero, un afiche en su vehículo, claro, ¿a quién le va a sancionar? Al candidato, cuando el candidato a lo mejor no tuvo nada que ver con ese afiche y es un ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros que pone un afiche. Entonces, ¿cómo se va a tipificar y a configurar esa infracción electoral? Entonces hay algunos vacíos en ese sentido que lamentablemente aún constan en la normativa electoral que dejan esas puertas abiertas para que los candidatos puedan hacer. Lo que sí está prohibido en este momento y hay norma expresa es, por ejemplo, el poner vallas publicitarias, el publicitar en medios de comunicación, prensa escrita, radio y televisión, el utilizar medios digitales. En esta última reforma electoral del 2020 se estableció que los medios digitales que no son redes sociales, que por ejemplo son páginas web de medios de comunicación, ahí tampoco se puede en este momento publicitar, porque eso va a un fondo de promoción electoral que es lo que el Estado financia las candidaturas y que seguramente eso, si no me equivoco, el 19 de diciembre el Consejo Electoral debe asignar ese fondo de promoción electoral para las diferentes candidaturas para que a partir del 3 de enero que comienza la campaña oficial, ahí sí puedan pautar con los medios de comunicación y vallas publicitarias. Eso sí está prohibido y en caso de que se dé, el Consejo Electoral, pues en virtud de su monitoreo, debería denunciar expresamente al Tribunal Contencioso Electoral, pues para que se pongan las sanciones del caso. El tema es que si uno, por ejemplo, recorre cantones o recorre determinados barrios, en algunas ciudades, uno ya encuentra carteles. Uno encuentra carteles que, digamos, no necesariamente son de aquellos entusiastas ciudadanos o ciudadanas que tal vez apoyen una candidatura y que lo ponen en el balcón de su casa o en la ventana de su domicilio o de su oficina. Uno encuentra carteles ahora mismo en varios cantones o provincias que no están autorizados por el Consejo Nacional Electoral. Yo le pregunto a usted por su experiencia, ¿eso se puede regular? ¿Eso se puede suspender? ¿Eso se puede de alguna manera controlar o no es posible, doctor? Mire, como indicaba en un momento, eso es por la propia contradicción de la normativa electoral. Digamos, uno va a cualquier cantón, sí, se observa ya nombres de candidatos, de organizaciones políticas. Por ejemplo, si usted encuentra una lona, no voy a decir valla publicitaria, una lona pegada en una casa,
con el número de una organización política, si vamos al artículo 208 del Código de la Democracia, está permitido. Lo que el Consejo Electoral tiene que hacer es imputar al gasto electoral. Eso es lo que dice el artículo 208. Ahora, si es que esa lona ya está un candidato calificado, con la dignidad a la que va a ser, manifestando que se vote, sí, el Consejo Electoral podría solicitar a ese domicilio particular que se retire la lona, pero no podría exigirle. Ahora, si es que la casa de ese ciudadano es del candidato, podría elevar un expediente en contra del candidato y solicitar al Tribunal Contencioso Electoral que se sancione por una infracción en virtud de ser pre-campaña o campaña anticipada. Pero si el Consejo Electoral no conoce de quién es ese domicilio, no identifica al ciudadano, ¿contra quién va a presentar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral? Entonces, esos vacíos, esas contradicciones en el Código de la Democracia aún existen. Por lo tanto, sí, eso se puede regular. Pero vea, doctor, saliéndonos del tema de la casa, me escribe ahorita un oyente, me escribe desde Manabí, que estuvo recorriendo en carretera desde Pichincha hasta Manabí, y me dice: Manabí, especialmente desde el Carmen a Manta, espectaculares propagandas en paredes, vehículos, incluso las vallas. O sea, ya no hablamos solamente, digamos, de la gigantografía o del cartelito en la vivienda o en la oficina. Hablamos de vallas ubicadas en carreteras, que no están autorizadas por el CNE, doctor. Mire, en el caso de vallas existen empresas que ya no solamente está el candidato, es como un medio de comunicación. En un medio de comunicación y en una valla publicitaria, quien coloca esa valla o quien genera un spot en un medio de comunicación, pues ya no solamente es responsabilidad del candidato o de quien paga, sino también es del medio de comunicación o de la empresa que pone esa valla. Entonces, en ese sentido, esas vallas sí deben ser retiradas. Eso sí está, hay norma expresa que prohíbe vallas publicitarias, y el Consejo Electoral, pues, en virtud de sus convenios con el Servicio de Rentas Internas, con otras instituciones, puede determinar quién es el dueño, pues, de la empresa que ha contratado esas vallas publicitarias, y con eso elevar una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral para que se pongan las multas del caso. Y si son vallas que no tienen, y si son vallas que no tienen, por ejemplo, el nombre de la empresa, sino está una valla en las carreteras. Esto se encuentra en los cantones o en las carreteras. Una valla que no tiene nombre de quien la puso, pero está ahí la gigantografía, la foto del precandidato o candidato, doctor. Sí, mire, en ese sentido, el Consejo Electoral debería coordinar con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es lo que se suele hacer, mire, cuando usted está en el silencio, es lo que suele suceder cuando se está en el silencio electoral. Uno pide colaboración, o el Consejo Electoral pide colaboración a Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y son con ellos con quienes se retira todo ese tipo de más allá de levantar un expediente, sí, para averiguar cuál es la empresa, cómo se suscitó el hecho para poderlo denunciar, pero eso debe ser retirado de forma inmediata. El Consejo Electoral eso sí lo puede hacer, tiene delegaciones en cada una de las provincias, que existen Fuerzas Armadas, Policía Nacional con quien coordinar. Incluso hay municipios donde se encuentra regulada la utilización del espacio público, donde se imponen sanciones también y multas, donde se prohíbe el poner propaganda y publicidad electoral. Pues en ese sentido hay todo un aparataje institucional en este momento, sí, para poder coordinar, retirar ese tipo de publicidad y a la vez abrir los expedientes para la sanción con el propio Tribunal Contencioso Electoral. Ahora bien, Daniel, de otro lado, si hacemos un comparativo con lo ocurrido en las últimas elecciones seccionales, en las pasadas, respecto de cómo avanza ahora mismo el proceso con el número de candidatos que se inscribieron para participar, y conforme avanza también este proceso para un poco ir definiendo estas candidaturas, ¿qué lectura le merece en cuanto a diferencias o cuánto se asemeja respecto del proceso anterior? Mire, yo creo que será un proceso, al ser territorial, local, pues los conflictos políticos por lo general se generan en cada una de las cabeceras provinciales. Me parece que eso se mantendrá. Me parece que existe cerca de 63,000 candidatos, 63,500 candidatos. Habrá que esperar cuál es el número esos son los inscritos, habrá que esperar cuántos mismos se logran calificar. Y con respecto de las elecciones del 2019, el número entiendo que es menor. Claro que hay cantones como, por ejemplo, donde, por ejemplo, Quito tiene menos candidatos a alcaldes que en el 2019. Loja tiene más candidatos a alcaldes que el 2019, pero el número total me parece que ha disminuido.
Ahora, eso también tendrá un impacto en cuanto al fondo de promoción electoral. El fondo de promoción electoral pues será asignado en número, entiendo que menor, a lo que sucedió en el 2019, y de una otra manera pues creo que, como manifestaba en un inicio, al ser un proceso local más cercano a los ciudadanos, en cada una de las provincias se podrá evidenciar lo que sucede ya el momento del escrutinio. Lo que sí el Consejo Electoral en esta ocasión tiene que garantizar la certeza, la seguridad y la confianza en el proceso electoral. No vaya a suceder lo que sucedió en el 2019, que tuvimos prefectos, alcaldes que se posesionaron más allá de la fecha legal y constitucional, que es el 15 de mayo, que se deben posesionar. Recordemos que en el 2019 en la provincia de Los Ríos el prefecto y algunos alcaldes se posesionaron en el mes de junio, julio del 2019, cuestión que ya afectó directamente a la legalidad y al cumplimiento de normas del proceso electoral, causal de juicio político. Entonces, en ese sentido, esperemos que en esta ocasión no suceda eso, que el Consejo Electoral pueda tener los tiempos establecidos, que el cronograma haya sido construido con total responsabilidad y en ese sentido, pues, que se cumplan con las fechas ya establecidas por la propia normativa, por el legislador ya en la construcción de las leyes que rigen el proceso electoral. Entonces, me parece que eso es importante, que el Consejo Electoral lo pueda tener. Ahora, me parece que hay un tema también que incidió en el número de candidatos, no solamente el tema de las alianzas, pudo haber sido el tema de las alianzas que se lograron dar 384 a nivel nacional, pero me parece, y mire, esta es una recomendación al Consejo Electoral, a pesar de que en lo personal yo impulso mucho el tema, sí, de una administración pública electrónica que permita con sistemas informáticos generar la inscripción de las candidaturas, eso está bien, me parece que es positivo. Pero no se puede descuidar el tema de la inscripción física, porque aún no hay internet en todo el país, no hay en todas las parroquias rurales. Entonces, existieron candidatos o candidaturas que tuvieron problemas a lo mejor de acceso a internet, le digo porque personalmente se comunicaban conmigo pidiendo algún tipo de asesoramiento. Entonces, eso ya no es que falló el sistema, es que no existía conectividad y que se complicaba el tema de la inscripción. Entonces, el Consejo Electoral en próximos procesos, para garantizar los derechos de las organizaciones políticas, de los precandidatos que quieren acceder a una inscripción y a una calificación, si bien es cierto, está bien mantener un sistema de inscripción de candidaturas, no se puede descuidar el tema de un derecho de acceder físicamente con documentos, con formularios, para de esa manera no coartar ese tipo de derechos y evitar que posteriormente existan inconvenientes. Entonces me parece que eso es una recomendación que ojalá el Consejo Electoral la pueda tomar en los procesos que posteriormente puedan darse. Hay un dato que se conoció la semana anterior, luego de que se cerró justamente el plazo a las 6 de la tarde el pasado martes 20 de septiembre para registrar las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular. Hay algo así como 63,000 candidatos entre principales y suplentes que se registraron. 8,000 y pico de formularios, decían las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Esos 63,000 evidentemente tienen que pasar el filtro de calificación, porque habrá gente que probablemente no le van a calificar y van a tener obviamente las organizaciones políticas eventualmente que subsanar. Pero de ese número, revisando en cambio el número de candidatos de 2019, hablamos de una disminución. En 2019 fueron algo así como 80,000. Hoy hablamos de 63,000. ¿Qué lectura le da usted a esta variación respecto de un menor número de candidatos si comparamos con el escenario de hace 4 años, doctor Daniel González? Sí, mire, ahí me parece que hay algunos factores. Por ejemplo, el tema de las últimas reformas han incidido en cuanto al encabezamiento, me parece que de mujeres, al cuanto de incorporación de jóvenes de menores de 29 años en un 25%. Existían muchas dudas por parte de las organizaciones políticas de cómo aplicar, de que si se lo debe aplicar a nivel nacional. Por ahí el Consejo Electoral generó vía reglamento una excepción para los movimientos locales que no deban cumplir con el tema de jóvenes del 25%, los movimientos provinciales y cantonales. Entonces, todo eso a lo mejor generó algún tipo de confusión que sí, las organizaciones políticas hasta el último día mismo de inscripción de candidaturas no tenían muy claro. Me parece que eso influyó. Otro tema, sí, me parece que alianzas que se dieron a nivel territorial, sobre todo, mire que de las 384 alianzas, cerca de 275 fueron a nivel de cantones, o sea, para dignidades de municipios, de concejalías,
Entonces me parece que eso también disminuyó en algo el que se puedan unir estas organizaciones para generar alianzas e inscribir candidaturas. Y un tercer elemento que creo que influyó es justamente el tema de haber habilitado exclusivamente un sistema de escrutinio para que se inscriban, olvidándose de la ruralidad y de las juntas parroquiales, que por lo general, mire, para inscribirse usted en una junta parroquial existen muchos problemas de acceso al internet. Entonces, en ese sentido, me parece que eso también decepcionó a muchas personas, el no poder tener a lo mejor, mire, acceder al computador, el verificar, el acceder, el subir la información escaneada con firmas estampadas ahí. No todos los candidatos, por ejemplo, a juntas parroquiales, alcaldes, pues tienen la experticia para poder manejar. Si bien es cierto, lo hace el representante de organización política, pero mire lo que es manejar. Le voy a poner el ejemplo de Loja, 78 juntas parroquiales para inscribir candidaturas. Cuando usted tiene parroquias que quedan a 6, 7 horas de la cabecera provincial donde no existe un buen acceso a internet. Entonces, me parece que todo eso, de una u otra manera, confluyó para que la cantidad de candidatos sea menor. Entonces, en ese sentido, esperemos que en las próximas elecciones, me parece que hace falta bastante difusión respecto. Mire que en las próximas elecciones ya corresponde aplicar el 50% de encabezamiento de mujeres en listas. Entonces, ya el Consejo Electoral, cuando no está en proceso electoral, me parece que ahí debe trabajar mucho más con el Instituto de la Democracia, inclusive para tratar de informar, capacitar a las organizaciones políticas de que puedan entender cuáles son las nuevas reglas del juego que se van a incorporar en los procesos electorales, y con eso, pues, de una u otra manera, tengan una mayor cantidad de personas capacitadas, informadas, que puedan cumplir con esta labor de inscribir candidaturas. Doctor, un par de cosas finales. Acá me escribe, gracias, doctora Jaramillo, me dicen: el problema es la imposibilidad de impugnar al no saber cuándo se inscribieron. Ejemplo, no se puede impugnar candidatos con precedentes de violencia de género. 1. 2, acá, por ejemplo, otro de nuestros internautas y oyentes, Gustavo Mariscal, dice y pregunta: ¿por qué los ciudadanos no pueden impugnar una candidatura y solo lo pueden hacer los partidos políticos? Yo creo que esas dos preguntas podríamos responder en una sola, doctor. Sí, mire, en el tema de violencia de género, si existe una sentencia ejecutoriada en firme, como pasó, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Paltas, de la provincia de Loja, ahí hay un candidato destituido con violencia política de género, una sentencia ejecutoriada. Por ejemplo, esa persona no puede ser candidato 2 años porque se le suspendió los derechos. Entonces, de oficio, el Consejo Electoral rechaza esa candidatura, o debe rechazar esa candidatura, porque hay una sentencia ejecutoriada en firme. Ahora, claro, no podría existir, desde mi punto de vista, una causal sobre una presunción de violencia de género. Si es que no está dado en sentencia, no se podría coartar el derecho. Es como cualquier otro tipo de infracción o delito que se pueda dar. Si es que no está en firme, pues aún hay la presunción de inocencia. Y en el segundo tema, que me puedes recordar, Fabricio, ¿cuál era? El tema de las notificaciones. El tema de las notificaciones, así es. Y el tema de la violencia de género, me dicen acá. Sí, en cuanto a la violencia de género, si es que hay sentencia ejecutoriada en firme, como le ponía el ejemplo, el caso del alcalde de Paltas, por ejemplo, él no puede ser candidato 2 años. Ahí hay una sentencia ejecutoriada en firme del Tribunal Contencioso Electoral, por lo tanto, de oficio el Consejo Electoral conoce. Ahora, en el caso de las impugnaciones o objeciones, la ley ha establecido que lo pueden hacer solamente los sujetos políticos, que son candidatos, representantes de las organizaciones políticas y los procuradores comunes de las alianzas. Ahora, ¿por qué entiendo que solamente ellos pueden impugnar? Porque mire, cuando se inscribe una candidatura, sea el primer día o sea el último día del periodo de inscripción, el Consejo Electoral tiene la obligación que al siguiente día notificarles a todas las organizaciones políticas de que determinado ciudadano se ha inscrito. Entonces, es responsabilidad de las organizaciones políticas por revisar todos los días su casillero electrónico, su casillero físico, y con eso evidenciar quién se inscribió, y de ser el caso, pues plantear las objeciones. El proceso electoral les da 2 días para que puedan objetar cualquier candidatura. Entonces, a las organizaciones políticas, el Consejo Electoral diariamente les informa vía electrónica y física de cuáles son los candidatos inscritos, por lo tanto, de esa manera pueden impugnar. Puede haber este vacío, mire, de que no cualquier persona, cualquier ciudadano pueda impugnar, pero eso también tiene una lógica. Es por no demorar el proceso electoral, porque imagínense que sea abierto a cualquier ciudadano,
y puedan plantearse objeciones a lo mejor por retardar únicamente una candidatura sin mayor razón. Eso generaría pues sí que exista una carga de objeciones muy grandes, que los tiempos para evacuarlas a lo mejor tengan que ser mayores, y un sinnúmero de parámetros. Por eso hay determinadas normas que regulan y vamos a decir, cierran este tema de poder acceder a objeciones e impugnaciones. Incluso, mira, en proceso electoral no caben ni acciones extraordinarias de protección. Y es justamente por la validez del proceso, porque hay plazos, tiempos que deben cumplirse en razón de que hay una fecha que hay que ir a sufragar y que los ecuatorianos tenemos que pronunciarnos. Correcto, doctor. Valiosísimos aportes para conocimiento de nuestra audiencia respecto de cómo se manejan las lógicas de los plazos y obviamente los pasos que se dan para las elecciones del próximo 5 de febrero. Muy amable, doctor Daniel González. Un abrazo. Muchas gracias, Fabricio Belkis. Un fuerte abrazo y una excelente semana. Lo propio para usted. Gracias a Daniel González, abogado especialista en temas electorales, despejando inclusive algunas dudas de nuestra audiencia sobre la naturaleza de este proceso electoral. 8:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.